Hola, muy buenas tardes a todas, todos. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, esta vez de forma virtual y como sea, este es un encuentro. Así que voy a dar comienzo a la lectura para poder enviarles un video no tan pesado. Un agradecimiento antes que nada a todos los organizadores del encuentro, principalmente a Zuleika que ha estado al pendiente todo el tiempo. Gracias. Bueno, intercambio entre intelectualidades haitianas y afro-uruguayas a mediados del siglo XX. Entre las décadas del 30 y 50 del siglo pasado, y a pesar de la enorme distancia, existió la voluntad de acercamiento entre personas de la intelectualidad haitiana y afro-uruguaya, así como del interés por aspectos culturales de ambos países. Incluso, como veremos, algunas de estas personas llegaron a entrar en contacto directo. En el ejercicio de conocerse fueron utilizados los medios propios de la época, tales como el intercambio epistolar, la difusión radial, el canje de publicaciones periódicas, de revistas, de libros, de información, etc. En la ponencia que nos compete, hablaré entonces de los intercambios con Haití, de las menciones sobre Haití, sobre su intelectualidad, sobre su producción, y tomaré como fuente las referencias que la revista afro-uruguaya Nuestra Raza hizo de esta relación, principalmente de nuestra raza. El principal interés entre ambas intelectualidades fue el acercamiento fraternal de la diáspora africana en América Latina, lo que podríamos llamar, junto con el filósofo camerunés Achille Bembe, de comunidad racial, en este caso latinoamericana. Las preguntas, los intereses, las curiosidades sobre qué pasará en aquella comunidad tan lejana de los negros, las y los negros de América Latina, como en ese momento era el término usado, buscaban conocerse, qué hacían, qué pensaban, cómo se organizaban o no se organizaban, sufrían racismo o no sufrían racismo, qué hacían perante la hostilidad. Bueno, en el caso del grupo editorial de la revista Nuestra Raza, este acercamiento no se limitó únicamente con Haití, los hubo con otras comunidades afro de América Latina como Cuba, Brasil, Argentina, algunos contactos con Colombia y también en los Estados Unidos. De los vínculos con Haití que aparecen mencionados en la revista Nuestra Raza, los hay directos e indirectos. El primero de ellos es la mención a Jacques Roumain, el contacto que Nuestra Raza y la comunidad afro-uruguaya tiene conocimiento de la existencia de Roumain y quién era, qué hacía, y en este caso viene por intermedio de Langston Hughes. Envía una carta la carta es enviada a la revista Nuestra Raza, es publicada en la revista Nuestra Raza. Y Langston Hughes decía así, y cito: Jacques Roumain, poeta y novelista de color y uno de los mejores escritores actuales de Haití, acaba de ser sentenciado en Puerto Príncipe a 2 años de cárcel por haber circulado allí una revista francesa de liberación negra titulada Cri de Negre. Jacques Roumain es un joven de una excelente educación europea que ocupó anteriormente en el gobierno de Haití, siendo muy respetado por los intelectuales como una notabilidad en el mundo de las letras. Es uno de los pocos haitianos que, perteneciendo a la más alta clase social, comprende y se compadece de la situación de sus paisanos oprimidos en aquella isla que constituye su patria y que ha tratado de escribir sobre la situación de aquello. Muy bien. Entonces, ya me perdí un poquito por acá. Continúo la cita de Langston Hughes. Perdón. Es uno de los pocos haitianos que, perteneciendo a la más alta clase social, comprende y se compadece de la situación de sus paisanos oprimidos en aquella isla que constituye su patria y que ha tratado de escribir sobre la situación de aquellos y de mejorar la triste condición del 90% del pueblo haitiano, explotado por los grandes monopolios de café y por las manipulaciones de la finanza extranjera. Como escritor hermano de color, apelo a todos los escritores y a los artistas de cualquier raza
que creen en la libertad de la palabra y del espíritu humano, a protestar inmediatamente al presidente de Haití y al consulado haitiano más cercano contra esta indebida y no merecida tendencia de prisión de Jacques Joumet, uno de los pocos e indudablemente el hombre de letras de mayor talento de Haití. Lacton Hughes. Dice Rosita. El hermano de color, Hughes, hablaba en nombre de la comunidad racial con sus hermanos, es decir, con un origen común, que compartían una historia no acabada y sus luchas, pero también con personas que no formaban parte, no eran afrodescendientes, pero compartían otro tipo de injusticias y permitía esa flexibilidad de compartir luchas y opresiones. Una red, una manera de juntarse y de unirse y de integrarse ante el escenario de injusticia a nivel mundial o local. Algunos meses después, nuestra raza comentaba que cada vez le llegaban más informes de gente que se adhería al movimiento por la libertad de Joumet. Aún después sobre Joumet, también nuestra raza publica años después, ya después que se había muerto Joumet, una charla que hizo un escritor afro-uruguayo como es Julio Guadalupe en una radio de Uruguay, y Julio Guadalupe, admirador de Joumet, hizo una gran exposición tratando de explicar de qué se trataba su obra, quién era, y condenaba el desconocimiento en el Río de la Plata, no de la comunidad afro-uruguaya, del Río de la Plata, lo cual implica hablar de Buenos Aires, de Argentina, de Uruguay, de la intelectualidad local, no conocer, no difundir la obra de Joumet. Bueno, voy a citar algunos pasajes de la charla que dio por la radio Julio Guadalupe. Y cito: radio escuchas de todo el país. Cuando aún en América no se había pulsado hasta el día de hoy, podría decirse, la capacidad y la propulsión de la contribución efectiva de su obra y su actividad, ya Joumet dejó físicamente el mundo. Si en las Antillas Joumet era considerado como uno de los hombres de ciencia y de letras de mayor preponderancia que haya producido América, aquí en el Río de la Plata su obra permanece en el anonimato. Puede atribuirse a ello no tanto a la falta de preocupación intelectual del medio, sino puede y debe atribuirse a la falta de un sentido de cooperación intelectual interamericana. Al tratar en este breve espacio la formidable personalidad del coloso haitiano, no entraremos a considerar la egolatría con que ciertos escritores saben enterrar el acontecimiento. Joumet dedicó su vida a la consumación de una heroica lucha política contra la opresión de su pueblo, tan querido como así de América en general. Y cierro cita. Guadalupe luego hablaba de la dictadura de Vincent, la lucha de Joumet contra el imperialismo de los Estados Unidos, en la tribuna, en la prensa, y también después Guadalupe hablaba por la radio de la obra literaria y científica de Joumet, enfatizando siempre el carácter de luchador social. Bien, después de esta conexión con Joumet, de este contacto, de este conocimiento sobre Joumet, está otro haitiano que fue difundido en la revista, que es un pintor del indigenismo haitiano, Jean Ponou, perdón mi francés, del cual publicaron en dos portadas uno de sus cuadros, que es La vendedora de cocos, y también se preocuparon por difundir en dónde estaba haciendo la exposición, la cual una de ellas había sido en Nueva York. Bien, el siguiente contacto, que sí hubo una carta también de por medio en este caso, es Jean-Pierre Marx. Jean-Pierre Marx, reconocido intelectual, defensor del indigenismo haitiano contra la invasión estadounidense de Haití, autor de la importante obra Así habló el tío, se dio a conocer dentro de la comunidad afro-uruguaya por medio de la publicación de una carta suya al investigador no afrodescendiente, pero estudioso del tema, Ildefonso Pereda Valdés. En la carta Marx deja varios comentarios interesantes que permiten captar parte de su pensamiento, cómo entendía el racismo, por ejemplo, cómo se combinaba la clase, el factor clase, también de qué forma era percibido el Uruguay de los años 40 en las Antillas,
cómo fue sorpresivo para, para Price Mars la existencia de afrodescendientes en el Uruguay. La nota de Price Mars que voy a leer, no toda, pero bastante, es de 1938. Y cito, una carta del profesor, antes viene una nota aclaratoria de Nuestra Raza, voy a leer todo junto. Cito, una carta del profesor Price Mars al doctor Ildefonso Pereda Valdés. Con motivo de sus dos últimas obras sobre la raza negra en el Uruguay y América, el compañero doctor Ildefonso Pereda Valdés ha recibido del doctor Price Mars, eminente sociólogo y etnólogo haitiano, presidente de la Sociedad de Geografía y de Historia de Haití, autor de En sí parla l'oncle, otras obras, la carta que consideramos interesante publicar, no solamente por la forma halagüeña con que se refiere a la obra de un escritor nacional, sino por los conceptos que vierte sobre el problema negro en América. He aquí la carta. Bien. Me habéis proporcionado un placer extraordinario al enviarme vuestros libros El Negro Rioplatense y Línea de Color. Los he leído con provecho y emoción. Con provecho, puesto que conocía escasamente la condición del negro en Uruguay. Y no dudaba que ellos hubieran sufrido, puesto que entre todos los hombres su piel, librea del desprecio, es la condición primordial de su sufrimiento. Pero hasta me preguntaba si habría negros en el Uruguay. Ciertamente los libros de Arturo Ramos, entre los cuales el último, Culturas Negras en el Nuevo Mundo, tratan especialmente de las costumbres negras en el América del Sur. Pero en lo que concierne a vuestro país, mis informaciones han sido bien sumarias. Vuestros dos libros han venido a llegar lagunas lamentables. Yo los he leído con una emoción profunda, pues están plenos de sentidos de lo humano. Habéis situado la cuestión sobre el plano de las clases, descartando la noción desconcertante de raza que fascina a los etnólogos. Este punto de vista ilumina el problema con una luz nueva. Aquí en Haití, donde no hay más que negros, el legado colonial y la armadura capitalista han dividido nuestra comunidad en castas más o menos negras. Más o menos acusadas, perdón. Así el problema étnico se ha complicado con un problema social, puesto que a consecuencia de las tradiciones coloniales y la herencia de las fortunas inmobiliarias, las capas superiores de la comunidad haitiana están ocupadas en su mayoría por haitianos más o menos claros, mientras que las clases inferiores, la de los obreros y campesinos, se componen de una mayoría de negros. Problemas de clases. Hubiera querido conocer vuestro bello país y mi voto más querido sería pasear mi curiosidad entre las maneras y costumbres de mis hermanos de color en el Brasil y entre vosotros. Pero un periodo de crisis y perturbaciones amenazantes como el que vivimos en este momento, estamos obligados a limitar nuestros deseos. Sabed, mi querido colega, que os hago el mejor de mis cumplimientos y que en nombre de todos los negros y de todos los hombres que sufren la injusticia humana os digo gracias. Con toda simpatía, doctor Price Mars. Y cierro cita. La carta del autor de Así habló el tío muestra varios aspectos valiosos de su pensamiento, entre ellos su interés por la historia y el presente de la diáspora africana en América Latina, de los que era un estudioso. Por eso se ponía al tanto de las obras actuales, recientemente editadas, el caso de la de Arturo Ramos o la de Pereda Valdés. Bien, pasamos al siguiente intelectual que participó directamente con la revista, que se hizo colaborador de la revista, que es Pierre Moravia Morpó. El sociólogo Pierre Moravia Morpó no solamente se conectó con la revista, sino que además se tornó colaborador de la misma. Pierre Moravia Morpó fue un entusiasta activista latinoamericanista, quien escribió varias veces mostrando conocimiento de la historia uruguaya y de las problemáticas de la comunidad afro-uruguaya específicamente. La vía de conexión fue el escritor salvadoreño, no afrodescendiente, José Villegas Recinos,
colaborador también de Nuestra Raza. Con sus poemas escribía poemas. Entonces, Moravia Morpeo recibió un número de la revista Nuestra Raza, el número 102, por medio del poeta salvadoreño, se lo envió el poeta salvadoreño, e inmediatamente entró en contacto con el equipo editorial. El sociólogo haitiano a lo largo de mandó una carta, ¿no? Y contaba en sus notas que el sociólogo haitiano a lo largo de sus colaboraciones contaba que había viajado por América Latina y que tenía una audición de radio en Puerto Príncipe, en la cual hacía lectura y contaba noticias latinoamericanas e incluyó entonces la existencia de la comunidad afro-uruguaya y al leer, al tener luego la revista, podía hablar de lo que pasaba, de las acciones que emprendía parte de la colectiva afro-uruguaya en Montevideo, y no solamente en Montevideo, como veremos. A seguir una carta de él, una de las que escribió, que fueron 6 en total. Y cito: una hermosa carta del sociólogo haitiano Pierre Moravia Morpeo. El número 102, febrero 1942, de Nuestra Raza, que me ha sido enviado por el querido amigo y poeta de Sonsonete, El Salvador, José Villegas Resino, ha tenido un brillante éxito en el curso de mi emisión radial número 155, en ocasión del Festival Americanista, en el que yo glorifiqué al Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México y Chile. Aproveché la oportunidad para decir que Nuestra Raza predica la difusión de la cultura negra y que ha publicado el soneto inspirado de José Villegas Resino, intitulado Haití. Soneto que fue leído, lo mismo que Sirenas del Sur, también de nuestro amigo Villegas. Y cierro cita. El sociólogo cerraba su carta con un mensaje de hermandad a Nuestra Raza con los negros del Uruguay, en el que saludaba también a la comunidad afro de la ciudad de Melo, ya no de la Montevideo, de la ciudad de Melo, y una publicación de la ciudad de Melo que es Orientación, una publicación afromelense. Entonces, decía, y cito: por vuestro intermedio envío mi saludo cordial a todos aquellos que en el Uruguay desean una humanidad humana mejor. Yo uno mi voz a la de Orientación, al pueblo de Melo, a Nuestra Raza, que quiere que el fiel servidor de Artigas, Ancina, tenga una calle. Un día pediré a Haití, la negra, de tener un recuerdo para ese servidor negro de Artigas, que yo he celebrado a menudo en Haití, porque tengo más de 12 años al servicio desinteresado del Uruguay. Y cierro cita. Aquí Ancina era el símbolo de heroísmo afro-uruguayo que la comunidad afro-uruguaya estaba intentando recuperar en la historia, que la historiografía local no había dado importancia ninguna. Y era muy interesante que alguien en Haití supiera algo que no sabían, que los uruguayos no sabían en su propio país, el resto de la sociedad no sabía casi. A nadie le interesaba tal vez mucho que la calle, que iba a haber una calle con el nombre Ancina, y de pronto allá en Haití, en una radio, había alguien que estaba dando la noticia. Muy bien. El proceso era más o menos así. Moravia Morpeo recibía la revista en Puerto Príncipe y por su emisora daba a conocer algunas noticias que le parecían interesantes. Envió un total de 6 cartas a Nuestra Raza en la que reiteraba su simpatía y conocimiento de las actividades principales. Y también contaba la historia de Haití en las cartas que llevaba, que mandaba Nuestra Raza de forma muy ligera, ¿no? Porque eran breves, pero también incluía y siempre ponía en alto el nombre de Saliné. Fue entonces a partir de Moravia Morpeo que algunos núcleos y personas en Haití conocieron el trabajo de la comunidad afro-uruguaya y viceversa. En el Uruguay hubo gente que empezó a conocer más de la historia de Haití. También dentro de este proceso, la revista Nuestra Raza recibe de la revista haitiana Guardia de Honor del Libertador un homenaje, un reconocimiento especial de esta publicación.
para la dirección de la revista Nuestra Raza. Bien, continuando porque se nos va el tiempo. Vamos a... una cosa interesante que Moravia Morpió no hacía, por ejemplo, cuando hablaba sobre la comunidad negra, sobre la fraternidad. Él no hablaba nada, no se leyó ninguna de sus notas con relación a la clase. Él más bien así hablaba mucho de América Latina y utilizaba el término Indoamérica, Indo-Afroamérica. Entonces él ya está como en una corriente que buscaba muchísimo defender el latinoamericanismo, ¿no? Y términos que ya eran conocidos en Indoamérica, ¿no? Por Mariátegui, por Víctor Aya de la Torre y por otras personas. Nuestra Raza misma lo utilizó, llegó a utilizar también el término Indoamérica, Indo-Afroamérica. Bueno, por último, las dos haitianos que fueron a Uruguay, buscaron la comunicación con intelectuales negros del Uruguay, y quien le hizo una entrevista es el famoso también periodista afro-uruguayo Manuel Villa. Estos dos científicos eran Félix Pierre-Louis y Luis Marceau. Los dos profesionales haitianos habían llegado a Montevideo en los años ya en el 50 y se conectaron personalmente con la colectividad. Bueno, voy a parar por aquí y voy a las conclusiones rápidamente. Lo que me pareció así más interesante de rescatar, la interacción vista entre intelectualidades haitianas y afro-uruguayas entre los años 30 y 50 del siglo XX deja ver la existencia de un fuerte movimiento afrodescendiente a nivel continental en esos años, que buscaba hasta sus zonas más recónditas el conocimiento de esas comunidades, de esa producción, de esas actividades, y los activismos políticos, culturales, todo les interesaba todo. El contexto en torno a la Segunda Guerra Mundial, de totalitarismos y crímenes, es el contexto, es el escenario de estas personas, ¿no? Como pudo verse, la conexión y voluntad de la conformación de una comunidad racial entre personas haitianas y afro-uruguayas fue de ida y vuelta. Para los estudiosos haitianos era un descubrimiento la existencia de una población negra en el Uruguay y que además parte de ella estuviese organizada. La voluntad por conocerla se hizo eco en todos los casos mencionados, en todos los haitianos mencionados demostraron interés por este conocimiento. Por otra parte, la colectividad afro-uruguaya, en sus vínculos con Haití, enriqueció el conocimiento de la historia y realidad del país, y de los valores que empezaron a hablar de este país, ¿no? Sobre todo por ser el primer país independiente de América Latina y la primera república negra, ¿no? Entonces, en las páginas de Nuestra Raza, y no solo de Nuestra Raza, de otros periódicos afro-uruguayos, se citaba a Haití con admiración y con mucho respeto, ¿no? Bueno, lo que también podemos ver que en esta voluntad de acercamiento, que pasó por encima la distancia y también los idiomas, que no resultaron grandes barreras porque había traductores había, traductoras también había. Bien, esta voluntad demuestra que existía una gran red intelectual, con ramificaciones, con personas que aparecían eventualmente, con otras que estaban más firmes, y muy rica y muy entusiasta, ¿no? Bueno, dicha red permitió, además de conocer las actividades que hacían en uno y otro país, así como pensar y pensarse dentro del racismo, ¿no? Del capitalismo, de los totalitarismos del momento. Cómo pensar la idea de raza, de clase, la jerarquización violenta a partir de la melanina, la desmistificación de que en Uruguay no había afrodescendientes, o que no había una comunidad organizada. Bueno, todo eso se desmistificó, así que estos intercambios fueron valiosísimos.
valiosísimos. Hay que tomar en cuenta también que estas redes, voy a parar por aquí, voy a decir lo último, que estas redes, vuelvo a decir porque es importante, estas redes se sostenían también con personas que no son afrodescendientes y que eran simpatizantes, pero a la vez convivían en otro tipo de opresiones, como los totalitarismos o el capitalismo, por ejemplo. Bueno, los dejo por aquí, no sé si me pasé, perdón, voy a tratar de mandar el video. Un gusto, abrazos a todos, muchísimas gracias.